empresas. Quiero dedicarme a otra realidad, que tiene que ver con quienes cobran una pensión por debajo del salario mínimo, pero dejadme que añada algo más que tiene que ver también con esto que comentaba antes Ignasi. En cierta prensa de este país hay una terminología para referirse a otra prensa. Nosotros estamos incluidos en esa otra prensa, que llaman la sincronizada, ¿no? Como la opinión sincronizada, es decir, le llaman así. Bueno, pues la no sincronizada, la prensa no sincronizada, leo 3 titulares del sábado. El Mundo, Isabel Díaz Ayuso lleva a la paloma su vestido fetiche del verano, escotazo y aberturas. La Razón, Isabel Díaz Ayuso apuesta por su firma sevillana favorita con el vestido blanco de 225 euros. El Debate, el vestido con escote cruzado y abertura en la cintura que ha elegido Ayuso para la fiesta de la paloma. Pues para no estar sincronizada... Una casualidad, Pedro. Casualidad, sí, que no es sincronización. Periodismo libre. El papel que está jugando estos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está especialmente activa este verano entre actos públicos, comparecencia ante los medios, visita a zonas quemadas por los incendios y redes sociales. Díaz Ayuso no ha parado, es una especie de festín así un poco loco contra Sánchez y contra su gobierno, en el que ha mezclado todo. Ceuta, las vacaciones, los sueldos de los ministros, las casas en las que viven los ministros, el eclipse, la fiesta científica del eclipse a la que acudieron 4 ministros en Lleves. Todo vale para este caldo. Y hay veces que las cosas son lo que parecen, ¿no? Parecía que la Comunidad de Madrid había comprado ese ático de superlujo, no para montar una oficina, no, para montar una oficina. Y parece que Díaz Ayuso está intentando tapar ese escándalo con estas embestidas diarias que lo mezclan todo, ¿no? Es un poco aquello de, vale, va, muy bien, a mí me habéis pillado con un ático, pero vosotros tenéis muchas cosas más. Esa comparecencia el sábado en la fiesta de la Paloma. Bueno, Antón, no sé si está siguiendo a Díaz Ayuso en este periplo veraniego. Yo te diré que es interesante, que es interesante seguir y esto de plantearte a ver por dónde sale hoy ella o Miguel Ángel Rodríguez, su asesor de cabecera. Bueno, no sé si deberíamos consultarle antes el hablar de esto en la tertulia, porque como parece que se ha empeñado en dictarnos el guión a todos, pues Pedro a lo mejor... Pues hoy no le he avisado, ya lo siento. Pues te va a caer una buena, nos va a caer una buena, porque parece que es ella la que dicta ahora de que se puede hablar y de que no. Bueno, yo creo que el caso de Isabel Díaz Ayuso a mí me recuerda mucho a estas estrellas de Hollywood o estrellas del pop y del rock, que encontraron en su día una fórmula de éxito y la exprimieron al máximo y un día dejó de funcionar. Pero ellos son los únicos que nos han enterado de que ya no funciona. Y su respuesta es hacerla todavía más, emplearla todavía más. Con lo cual lo único que hacen es agravar su fracaso, ¿no? Isabel Díaz Ayuso encontró una fórmula que era derivarlo todo a Pedro Sánchez, presentarse como la némesis de Pedro Sánchez, como la Agustina de Aragón que nos defendía a todos en nuestras libertades y nuestras cañitas frente al tirano y al autócrata, y eso le ha funcionado. Hay que reconocer que le ha funcionado y le ha permitido salir de situaciones bastante más graves y más escandalosas, en mi opinión, que el asunto del ático, como por ejemplo la gestión de las residencias durante la pandemia. Sí. Entonces, hasta ahora le ha funcionado. Y de repente pues ha dejado de funcionarle. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas cosas pasan. En política y en la vida. Tú vas con un librillo por la vida y ese librillo te funciona y vas progresando hasta que un día el librillo deja de funcionar. Y entonces se descubre todo el teatrillo que había detrás de tu librillo. Y se descubre que no hay gestión, que para el ático sí hay dinero, pero para el dispositivo antiincendios no. Que pasamos en 24 horas de tenerlo todo controlado a tener 4 fuegos descontrolados por toda la Comunidad de Madrid y la culpa no se sabe muy bien cómo, también era de Pedro Sánchez, que te han pillado mintiendo una y otra vez, en un asunto aparentemente pueril, como es el asunto del ático, y claro, por mucho que tú intentes reconducirlo todo a Pedro Sánchez, es que ya no funciona. La gente ya no te lo compra. ¿Por qué? Porque el truco ya no vende. En esta información que publica El País, voy contigo, Ignasi, una fuente del PP le dice, desde México no levantamos cabeza. Es que tenía guasa estos días, que ponían el grito en el cielo porque el gobierno se había gastado 72.000 euros en estos actos que se organizaron en el Observatorio de Lleves por el eclipse. Pero claro, levantaba la voz quien no cuenta quién le ha pagado el viaje a México. O cuánto costó el viaje a México. Que se lo callan, y lo mismo que se lo callan, claro. Acusan de malgastar dinero a los demás. Pero que hoy los madrileños no saben quién le ha pagado el viaje a México. Es tremendo, Ignasi, perdona.
No. A ver, un par de comentarios. Primero, esa frase divertida de Ayuso diciendo yo no trabajo para Sánchez. Sí, trabajas para Sánchez, o sea, trabajas por Sánchez, porque al final, efectivamente, todo el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid es constantemente, pues lo decía Antón, o sea, intentar ser la némesis de Sánchez. Sí. O sea, que porque si esta señora estuviera hablando de los problemas de la Comunidad de Madrid o de políticas de la Comunidad de Madrid, no estaríamos hablando de ella aquí, no nos interesaría a la mayoría de nosotros. Pero yo querría poner el foco en algo incómodo, pero lo quiero decir. Todo esto está ocurriendo por la corrupción, no tengo otra palabra, por la corrupción de muchos periodistas en Madrid y de sus dueños y de quienes les pagan los sueldos. Porque si esto ocurre, es porque la propia Comunidad de Madrid tiene comprados una serie de medios de comunicación que no están haciendo su trabajo y que no están haciendo la información, no están actuando, transmitiendo la información que tendrían que hacer. Entonces eso que se viene llamando el cuarto poder, el equilibrio, la necesidad de transparencia, todo eso en lo que se apoya la democracia, en Madrid no funciona. Pero no funciona a la rusa. O sea, a nivel de Erdogan. ¿Me entiendes? Porque los grandes amantes de la libertad no funciona si los medios no cumplen su papel. Entonces, tú tienes medios de comunicación en Madrid, en la Comunidad de Madrid, con impacto en toda España, financiados directamente por Ayuso con una cantidad de dinero vergonzosa que han dejado de una forma corrupta, han abandonado la obligación de informar. Y que ayer, cuando estaba cayendo la que estaba cayendo con todo este tema, por ejemplo, del ático, etcétera, estaban todos a la vez informando del escote cruzado de la presidenta. Es que hay que decirlo así. El escote cruzado de la presidenta fue ayer, o antes de ayer, con el caso de la Paloma, con el tema de la Paloma. Quiero decir, eso, más allá de la anécdota del escote cruzado, me parece uno de los elementos más graves que tiene en este momento la política española, que uno puede tener por ideología, y eso lo puedo entender, cada uno tiene su línea editorial, pero por corrupción, por pura corrupción financiera, estar callando porque así, si no, vas a perder los ingresos más allá de lo que hace Telemadrid, me parece una parte... Empieza la semana con Isabel Díaz Ayuso y el ático. Este fin de semana ha tenido oportunidad de dar explicaciones de nuevo sobre ese escándalo por la compra de un ático de lujo de 6,3 millones de euros, pero en comparación a eso lo que ha hecho es hablar del presidente del gobierno, hablar de Pedro Sánchez y hablar de la crisis de Ceuta. Así es como responde Isabel Díaz Ayuso al escándalo por el ático de 6,3 millones. Le voy a preguntar por otra vivienda, una muy famosa en Madrid. En su opinión, no es la mía. No es la suya. ¿Qué explicación sigue faltando, en su opinión, sobre la compra de la vivienda para Isabel Díaz Ayuso de tapadillo y con dinero público? Todas las explicaciones. Bueno, de hecho ha dado todas la señora Ayuso, unas y las contrarias, ¿no?, sobre ese ático. La señora Ayuso tiene dos elementos que son fundamentales, ¿no? Uno, la impunidad, la sensación de impunidad. Y otra, la sensación de que los madrileños y madrileñas estamos a su servicio, ¿no? Que no al contrario. Y tiene luego una aticofilia que es digna de estudio, ¿no? Estamos hablando de una señora que tiene ya una casa pagada de manera indirecta por Aval Madrid, o sea, por los madrileños y madrileñas. Estamos hablando de una presidenta que ha vivido durante todos estos años en un ático que presuntamente ha pagado de manera indirecta el Grupo Quirón, al que además le hemos dado unos 6.000 millones, 1.000 millones al año para externalizar nuestra sanidad pública. Y estamos hablando de una maniobra frustrada, ¿no? Frustrada y frustrante para ella, entiendo, de que la Comunidad de Madrid, o sea, los madrileños y madrileñas otra vez, le compremos un ático para uso y disfrute de la señora Ayuso, con argumentos absolutamente peregrinos y absolutamente injustificables, ¿no? Yo creo que aquí la señora Ayuso ha hecho clic, ¿no? ¿A qué se refiere, ministra? Ha hecho clic. Yo creo que ha pasado de ser incluso simpática para sus propios votantes, ¿no? Ah, mira, es que dice lo que piensa, es así, ¿no? Es así. Ella es expansiva, a de repente decir, oiga, ¿cuánto más vamos a aguantar las cacicadas de la señora Ayuso? Y yo lo decía al principio del que saltó este escándalo, ¿no? Yo creo que la señora Ayuso pone una prueba de resistencia constantemente a sus seguidores y a sus votantes, ¿no?
7.291 mayores en las residencias, todas las veces que la señora Ayuso no ha gestionado sus propias responsabilidades, háblese de sanidad, educación, háblese de incendios, háblese de lo que sea, y ahora una prueba de resistencia, a ver si vais también a resistir que ahora yo me compre un ático con el dinero de todos los madrileños. Bueno, el gobierno madrileño compró esa vivienda para la presidenta, ahora la ha vendido. ¿Para ustedes se da por cerrada así la crisis política o no? Hombre, en absoluto. Sobre todo porque ¿qué organismo se pone a comprar y a vender y a especular con vivienda en Madrid? ¿Eso de dónde ha salido, ¿no? Planifica Madrid. ¿Quién es Planifica Madrid para comprar y vender viviendas que hasta ahora no lo había hecho nunca, ¿no? Porque aquí se habla mucho de las viviendas, de algunos presidentes. No, mire, eso es competencia de patrimonio. Pero es que además, ¿cómo que lo compra, lo vende y encima dice que va a cometer una ilegalidad a la hora de destinar ese dinero para los incendios? A mí me parece una suerte de concurso de tomadura de pelo a los madrileños y madrileñas, pues que están amparados en la impunidad en la que ha vivido la señora Ayuso durante todos estos años. Y que ahora tengo la sensación de que incluso compañeros suyos de la derecha y medios afines suyos que han estado halagando la no gestión de la señora Ayuso durante todos estos años, creo que también detecto cierto aire de cansancio, ¿no? De cansancio de todas estas bravuconadas y todas estas butaras. Usted va a ser la candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ya le he preguntado, yo quería volver al tema del la famosa vivienda, el famoso ático, que ha sido otro de los culebrones de este verano, sin duda. ¿Se ha magnificado este asunto? ¿O es realmente tan grave como se ha querido poner se ha puesto sobre la mesa durante todos estos días de este verano? ¿Y qué cree usted que hay detrás realmente? ¿Cuál era la intención? Porque evidentemente hubo una ocultación de esta compra y de todo lo que ha pasado. ¿Qué cree usted que había realmente detrás de la compra de este ático? Pues mira, con respecto a la primera pregunta que decías, que si se ha magnificado. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Se imaginan que esto lo hubiera hecho yo? Con dinero del ministerio. Estaría Vito Quiles en la puerta. Bueno, estaría Vito Quiles en la puerta y obviamente tendría que dimitir, ¿no? ¿Se imagina alguien que alguien de un gobierno de izquierdas, progresista, hubiera dejado abandonados a las personas mayores en la residencia? No podríamos salir de la calle. ¿Se imagina alguien que yo hubiera estado viviendo en un piso pagado por la principal empresa de sanidad a la que he multiplicado por 5 por 6 la facturación en los últimos años, y casualmente mi novio, ¿no?, se ha llevado unas mordidas y ha llevado unas comisiones y está envuelto también en pagos a Quirón? ¿Alguien se imagina que esto lo hubiéramos hecho cualquier otro político progresista? Mínimamente, que mi hermano se hubiera llevado 230.000 euros, que mi novio tuviera 2 millones, que yo viviera en un piso que nadie sabe quién ha pagado. ¿Cuál es la magnitud de todo esto? Por eso digo que se le lleva tolerando, la derecha, la izquierda por supuesto no, pero la derecha lleva tolerando a la señora Ayuso cosas absolutamente intolerables desde el minuto 1. Bueno, por ahí lo que hay detrás de todo esto ya no lo sé, ¿no? Supongo que poder y supongo que, pues caciquismo y feudalismo del más ramplón. Pero que es escandaloso. Que sea el enésimo escándalo de la señora Ayuso no significa que este en concreto no sea igual de escandaloso que los otros anteriores que hemos estado viendo. Muy grave de esta situación. Cristina. Sí, es que son cooperadores necesarios, ¿no? O sea, si todo esto ha sido exitoso tanto tiempo, es porque efectivamente hay los dos actores, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como ese ecosistema de medios que está nombrando Ignasi, están actuando en la misma dirección, si no, no sería posible el éxito que ha tenido años atrás. Lo que pasa es que efectivamente todo tiene un límite y sobre todo cuando las cosas se van acumulando, pues llega un momento en que ya dejan de hacer efecto, ¿no? Entonces, claro, ese artículo del País que nombrabas, Pedro, hablaba de eso, de que desde el viaje a México, que nadie se sabía todavía cómo se había pagado, todo esto, pues bueno, había nerviosismo en el PP. Bueno, pero es que el viaje a México llega después de todos los escándalos en torno a Quirón, en torno a su novio, después viene el tema del ático, es decir, que se van acumulando muchas cosas que la Comunidad de Madrid no solamente no explica, sino que cuando le toca explicar algo, lo que dice es
lo contrario de lo que tiene que hacer Pedro Sánchez, ¿no? O sea, cuando Isabel Díaz Ayuso tiene un problema que tiene que explicar algo, lo que hace es meterse con Pedro Sánchez. Claro, puede colar una vez, puede colar dos, pero lo cierto es que es difícil, ¿no?, que esa estrategia se mantenga en el tiempo. Y lo que me llama la atención es que no sean conscientes aquellos que están gestionando la política de comunicación de Isabel Díaz Ayuso. Porque por muchos medios que tengas, de alguna forma, haciéndote los ecos, ¿no?, y haciendo las loas del vestido blanco de la presidenta en la verbena de la Paloma, por mucho que sea así, llega un momento en que las costuras se acaban viendo. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con las próximas encuestas, vamos a ver por dónde van los tiros. Yo ahí también creo que hay que ser cautos, pero efectivamente desde el punto de vista de la opinión pública, esas contestaciones, ¿no?, ese descaro que hasta hace un tiempo a la presidenta de Madrid le salía muy bien, en estos momentos parece que ha dejado de funcionarle. Bueno, conocimos una noticia tan surrealista como escandalosa, y es que la Comunidad de Madrid había comprado un superático de lujo por más de 6 millones de euros sin ninguna explicación. Quiero recordar que durante estos 9 días no hemos parado de pedir explicaciones en todas partes, no solamente ante la opinión pública, también en el Parlamento hemos registrado un montón de solicitudes, de preguntas, de comparecencias, para aclarar este episodio, insisto, tan escandaloso como surrealista, en pleno siglo XXI. Y no ha habido ninguna contestación. Todo lo contrario, la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso han ido cambiando de versión en un relato cada vez más culpable. Quiero recordar que desde que salió esta noticia, la primera reacción de la señora Ayuso fue de darle total normalidad. Fue ella quien dio las explicaciones. No sé si se cuela el audio. Un segundo. ¿Está bien? Decía. ¿Está bien? Sí. Venga, decía que cuando se conoció la noticia, la primera explicación de la señora Ayuso fue de darle total normalidad. Ustedes recordarán que en aquel momento la versión era que se iban a hacer unas obras en la sede de Sol para aclimatar, ya sabemos que no hay dinero para aclimatar los colegios en Madrid, pero sí para las oficinas de Sol, unas obras fantasma que no estaban en ningún sitio presupuestadas ni estaban planificadas, y que por lo tanto la Comunidad de Madrid iba a alquilar temporalmente o iba a comprar temporalmente, un poco raro, lo suyo hubiera sido alquilar, iba a comprar temporalmente un edificio para que fuera las oficinas de la señora Ayuso mientras hacían las obras de Sol. Esta fue la primera versión, total normalidad, sí, lo hemos comprado, iba a ser sede administrativa, digamos así, mientras hacen las obras en Sol. Fue la primera versión dada por la propia señora Ayuso. 24 horas después se vio que era insostenible la versión y lo que dijo la Comunidad de Madrid es que no, que iban a vender el piso, iban a vender el superático y encima, populismo barato, iban a utilizarlo para ayudar a las zonas afectadas por el incendio, cosa que también dudo mucho sobre cómo se hace ese procedimiento. Esa fue la segunda versión, de darle total normalidad, de decir que era un piso que se compraba temporalmente para que fuera temporalmente la oficina de la señora Ayuso, a decir que sí, nos han pillado y lo vamos a vender a la velocidad de la luz. Esto fue lo que pasó. La tercera versión fue todavía más sorprendente, y es que la señora Ayuso empezó a decir que no era su competencia. Era competencia del consejero de la Comunidad de Madrid. Todos hemos visto la cara del consejero en la rueda de prensa. Todos vimos cómo la señora Ayuso le soltaba el marrón al señor consejero, que no sabía ni qué decir. Y posteriormente le hemos escuchado al señor consejero dar otra versión sobre un hecho tan lamentable como vergonzoso, como inexplicable, que es la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un superático de lujo de más de 6 millones de euros, pagando comisiones a una inmobiliaria para que fuera, porque iba a ser, la residencia de la señora Ayuso. Esta es la verdad. Es una verdad muy incómoda. Es una verdad que no es propia de una región tan avanzada como es Madrid en pleno siglo XXI. Y es muy grave, muy grave. Por eso, frente a la falta de explicaciones, frente a las mentiras, frente a las versiones cambiantes, en una comunidad donde Madrid, donde el principal problema se llama vivienda, donde miles y miles de familias y de jóvenes no pueden comprar ni tampoco alquilar para vivir en Madrid, en una comunidad donde la señora Ayuso se niega a aplicar la ley de vivienda y a topar los precios del alquiler, cosa que sí ocurre en otras ciudades de España, en esa ciudad, en esa comunidad donde no se quiere ayudar a los jóvenes y a las familias a tener una vivienda, la señora Ayuso ha decidido
que todos los madrileños tienen que pagarle a ella un superático de lujo a su gusto en el barrio de Chamberí. Y no lo vamos a consentir. Desde luego que estas mentiras, este cúmulo de mentiras, esta relación de mentiras y versiones cambiantes no se va a quedar así. Por eso les anuncio que en el día de hoy el Partido Socialista va a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, dirigida contra el Consejo de Administración de Planifica Madrid, para que se investiguen todos los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y otros que pueda haber en relación con la compra del ático. Empezamos todas las acciones legales. Lo hemos hecho, como digo, con preguntas en la Asamblea de Madrid. Lo estamos haciendo ante todos los órganos que podemos, ante los órganos de transparencia también dinamitados en la Comunidad de Madrid, pero también acudimos a la justicia. Y desde luego vamos a solicitar que al menos vía judicial podamos obtener, ya que no lo entrega la Comunidad de Madrid, la certificación registral de la finca y la copia de la escritura pública de adquisición, la remisión de toda la documentación que sirvió de antecedente y fundamento a la decisión de adquisición, que, insisto, sigo sin comprender cómo desde una administración pública o una empresa pública se puede acceder, cómo se puede armar un expediente para justificar la compra de un ático de lujo, pagando una comisión de decenas de miles de euros, por cierto, también del bolsillo de los madrileños, a una inmobiliaria, para luego decir que iba a tener un uso que no puede tener por ley. Además de un escándalo colosal, es una chapuza colosal lo que ha hecho la señora Ayuso y la Comunidad de Madrid. Pero vamos a pedir también la remisión del acta del Consejo de Administración, que autorice la operación de las tasaciones encargadas. Vamos a pedir la copia del contrato de arras que en su día se firmó y que todos hemos conocido. Vamos a pedir toda esta documentación y vamos a pedir que la justicia actúe. Porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este desde la administración pública. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo. Lo está haciendo con sus áticos, con su querencia por los áticos, que quiere que paguemos todos los madrileños. Lo está haciendo con sus vacaciones y con sus viajes al Caribe, a Miami, que también financian en parte los madrileños y en parte nos gustaría saber quién, porque tampoco se explica. Fíjense, en el día de hoy ha vuelto a hacer la Comunidad de Madrid lo que hace siempre, y es que después de haber, como digo, rebajado las competencias y la independencia de los órganos de transparencia de la Comunidad de Madrid, hacen siempre el mismo truco. Le llaman publicidad activa. Dicen que publican en una web de transparencia los gastos de la presidenta. Y a continuación, cuando se hacen preguntas, cuando la oposición hace preguntas, la contestación siempre es la misma: está publicado. Hemos tardado meses en saber qué gastos ocasionó a la Comunidad de Madrid ese viaje y esos 5 días en la Riviera Maya. Ayer, casualmente, se publica que solo ha costado la sala de autoridades. O sea, todo el séquito que acompañaba a la señora Ayuso y la señora Ayuso, el único gasto que han tenido es la sala de autoridades. Y hoy el Consejo de Transparencia dice: no, si ya está publicado. Es el truco de siempre. Es impropio de una democracia, insisto, en pleno siglo XXI. Las obligaciones de transparencia que tienen todas las administraciones no cuentan para la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto tampoco descartamos otro recurso también para saber cuánto ha costado ese viaje y, en todo caso, quién lo ha pagado. Porque los ciudadanos tienen derecho a saber. Miren, este asunto es muy, muy grave. La señora Ayuso ha decidido que está por encima del bien y del mal y que los madrileños tienen la obligación de pagarle a ella su vida padre. Y esto no es así. No lo vamos a consentir. No lo vamos a consentir en la Asamblea, no lo vamos a consentir en el Tribunal de Cuentas, no lo vamos a consentir en los órganos de transparencia y no lo vamos a consentir en la justicia. Por eso, hoy el PSOE inicia acciones legales para llegar hasta el final. Y para conseguir básicamente 3 cosas. La primera es que dimita a la señora Ayuso, porque es insostenible. La segunda es que se diluyan todas las responsabilidades penales que haya en este asunto. Todas. Todas. Y lo siento por todos aquellos otros que han estado haciendo esta actividad para que la señora Ayuso tenga un ático, porque se van a arrepentir cuando estas denuncias salgan adelante. Y lo tercero es conseguir que vuelva hasta el último euro al bolsillo de los madrileños, que nunca debió salir para financiar la vida padre de la señora Ayuso. Por lo tanto, como les digo, esto no se va a quedar así. Desde luego que no es propio de una democracia del siglo XXI y la señora Ayuso no está por encima del bien y del mal.
ni es su derecho que los madrileños le financien la vida padre con opacidad, sin ninguna transparencia.